Dios bendiga a todo el pueblo del Señor en el día de hoy. Un verdadero placer poder saludarles en el nombre de Jesús. Y agradecemos al Señor por el hermoso privilegio, por este enorme privilegio de compartir su palabra con ustedes. Vamos a ir a la Biblia, en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el versículo 13. Vamos a meditar desde el versículo 12. La palabra del Señor se lee honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira, y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Señor, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta mañana y te rogamos, maravilloso Espíritu Santo, que tu presencia se haga presente mientras estamos predicando tu palabra, Dios. Mientras tu palabra es proclamada a los cuatro vientos, los demonios sean sujetos, mi Dios. Ahora los aires son saturados de tu gloria. Padre, mientras tu palabra se predica, la enfermedad salga de los cuerpos. Mientras tu palabra está siendo proclamada, haya gozo, puedas volver el gozo de tu salvación a quienes nos escuchan, Dios del cielo. Estamos en esta mañana proclamando tu palabra como un mandato de ir y predicar el Evangelio por todo el mundo, Señor. Gracias por Radio Oasis de Esperanza, que cumple esta misión poderosa de proclamar tu palabra a los cuatro vientos. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén y amén. Un placer poder acompañarles. Su servidor, hermano y seguro amigo Jonathan González Ortiz les saluda, y hoy vamos a estar rápidamente haciendo una retrospectiva del libro del profeta Joel. La palabra del Señor nos indica en el capítulo 2 del libro de Joel que Dios está buscando la manera como derramar de su misericordia sobre el pueblo de Israel. Joel fue un libro escrito aproximadamente entre el año 835 al 796 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y este libro se presume escrito en Judá, la capital Jerusalén, y nos trata exactamente de el día de Jehová. El tema central de Joel entonces es el día de Jehová. Cabe mencionar que en el Antiguo Testamento nosotros encontramos esta frase, el día de Jehová, 19 veces. Y muy importante que 5 veces de las cuales están descritas en el libro del profeta Joel. 4 veces solamente aparece la frase el día de Jehová en el Nuevo Testamento, y podemos ver entonces el ímpetu con el cual el hombre de Dios estaba dando a conocer la revelación, lo que Dios había anunciado para su pueblo. Y es que nosotros no podemos descartar que antes de que venga el juicio, antes de que Dios tome acción contra las personas, contra las naciones, contra los pueblos, Dios avisa, da una campanada de alerta para que el hombre, para que las naciones, para que los pueblos puedan apercibirse y ponerse a cuentas con el Señor. Joel comienza su libro, su escrito, describiendo una enorme invasión de langostas al pueblo de Israel. Joel nos viene a decir o a describir la macabra situación en la cual se encuentra el pueblo luego que las langostas devoran todo cuanto existe en el pueblo. Joel habla en el capítulo 1, versículo 13, de que los sacerdotes deben ceñirse los lomos, deben lamentarse delante del Señor, deben gemir en el altar, deben dormir con ropas de cilicio, porque en un momento determinado, según Dios le revela, su gloria sería levantada, sería quitada de la casa de Israel, y por tanto el pueblo debería proclamar un ayuno total, convocada asamblea a los jefes de familia, congregar a los ancianos, la gente que tenía la decisión en el pueblo de Israel para volverse al Señor. Y ya en el capítulo 2, en el versículo 13 en adelante,
Dios está proclamando su salvación a través del profeta. Y vea bien lo que dice: convertíos a Jehová, convertíos a Jehová, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Entonces aquí nosotros encontramos un principio espiritual del reino de Dios, y es que Dios no quiere, no está interesado en que el ser humano, en que el hombre, en que la mujer se pierda en sus delitos y pecados. No, mi amado hermano, no, mi amado amigo que me escucha. En ningún momento Dios ha dispuesto que el hombre se pierda. Más bien, la voluntad de Dios es que todos los hombres, todas las mujeres, de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, de todo pueblo, puedan venir al arrepentimiento, puedan reconocer que Jehová es Dios. Y qué bonito, qué precioso sería que toda la tierra habitada pudiese reconocer a Jehová como su Dios. El salmista David decía: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que escogió él como heredad para sí. Y si nosotros nos ponemos a pensar por un momento en la bendición que traería que el pueblo, hablando nosotros directamente del pueblo de Nicaragua, que todo Nicaragua pudiese reconocer que Jesucristo es el Señor, yo creo que habría una bendición tremenda en esta nación. No veríamos tanto desempleo, no veríamos tanta aberración social, no veríamos tanta corrupción. ¿Por qué? Porque Dios estaría en el control absoluto de la nación. Y usted preguntará: ¿y acaso Dios no tiene control de su creación? Claro que sí, Dios tiene control de toda la creación, pero ha entregado al ser humano el poder de decidir. Usted y yo tomamos la decisión determinante de seguir al Señor y ser benditos a través de su palabra, o alejarnos del Señor, abandonar su palabra y sufrir las consecuencias de la maldición que trae no obedecer a Dios. El pueblo de Israel, específicamente el pueblo de Judá, había convenido en su corazón apartarse de las ordenanzas del Señor. El pueblo de Judá había olvidado que Dios había dado promesa en la antigüedad y que había venido cumpliendo todas y cada una de esas promesas a cabalidad. El pueblo de Israel había olvidado ya en el tiempo del profeta Joel, contemporáneo de Eliseo y de Jonás, más o menos en el reino del norte, mientras Joel predicaba en el sur, en Judá. Estaba diciéndole al pueblo: vuélvanse a Jehová, vengan al Señor, humíllense delante de su poderosa mano. Pero el pueblo estaba con su cerviz alzada, estaban endurecidos sus corazones de tal manera que no querían saber absolutamente nada de Dios. Y es triste ver cómo la gente se aparta del Señor, cómo la gente deja al Señor. Dios haciendo favores. Yo no sé si tú te acuerdas, estabas enfermo, la ciencia médica decía que ya estabas a punto de morirte. De momento levantaste tus manos al cielo como el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y en el momento difícil, en el último minuto, cuando ya todo parecía perdido para ti, el Señor te rescata. Alabado sea la gloria de nuestro Dios, y te resucita dándote vida. Y mucha gente no aprecia la bendición que es reconocer al Señor en sus vidas como Rey, como Dios. El salmista escribe en el Salmo 100, en el versículo 3, que ovejas suyas somos. Somos parte de su prado, de su redil, somos su creación. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. En pocas palabras, quítese usted la idea de la cabeza que le han vendido con la filosofía barata y las nuevas teologías revolucionarias, entre comillas, que le han dicho a usted que es un pequeño Dios. El diablo está equivocado. Usted no es un pequeño Dios. Usted es creación del Señor. Y en el mismo momento que usted reconozca al Señor Jesús como Rey, como Señor, como Salvador de su vida, vendrá entonces la salvación para usted y para toda su casa. Cree en el Señor Jesús
y serás salvo tú y tu casa. El pueblo de Israel tenía las garantías de que Dios era un Dios que cumplía sus promesas. El pueblo de Israel había gustado que Dios era un Dios de cerca y no un Dios de lejos, ¿sabe? Porque desde el mismo momento de la creación, Dios ha intentado, Dios ha querido, Dios ha deseado tener una comunión íntima, una comunión, una relación directa con el hombre. Pero el ser humano, desde el pecado en el huerto del Edén, ha decidido de su propio corazón, de su propia concupiscencia, alejarse de Dios y esconderse de su presencia. Le dice el Señor a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: me escondí porque tuve miedo. Fíjese qué triste, cuánta gente tiene miedo de la presencia del Señor. Ay, me da pavor el Señor, me da miedo, No, la presencia del Señor es lo más rico, lo más sublime, lo más delicioso que el ser humano pueda gustar. Trae paz. Cuán dulce paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que nos da consuelo, una paz que nos liberta, una paz que nos hace vivir confiado en la presencia del Señor. El capítulo 1 de Joel entonces nos habla de una plaga de langostas. Dios está advirtiendo a su pueblo que en algún momento determinado de su historia vendrá una invasión de ejércitos extranjeros que harán una desolación terrible, donde la gente al final del cautiverio no tendrán que comer, no tendrán dónde vivir, no tendrán dinero, no tendrán trabajo, se verán sin fe, se verán sin esperanza, estarán totalmente desesperados, en bancarrota, extenderán la mano y no habrá quien les ayude. Dios está advirtiendo al pueblo y nos habla del saltón, del revoltón, de la oruga, de la langosta, que son prototipos de todas aquellas pequeñas cosas que comen, que devoran, que aniquilan la bendición de Dios para nuestra vida. Y yo no sé si en tu vida habrán saltones, revoltones, langostas que están comiendo esas bendiciones de Dios de a poco. Y llega un momento que este gran ejército de pequeñas cosas que se comen la bendición de a poco te dejarán en bancarrota espiritualmente. El pueblo de Israel debía entender que espiritualmente podrían quedar en la quiebra si ellos no volvían su corazón al Señor. En el capítulo 2 del libro del profeta Joel, el Señor nos habla de que sucederá juicio al pueblo cuando venga un ejército extranjero del norte y produzca gran destrucción y desastre. Pero nos dice en el capítulo 2, en el versículo 28 en adelante, que aquellos que se arrepientan, aquellos que se vuelvan al Señor, aquellos que decidan por la ayuda del Señor, el Espíritu Santo sería derramado sobre ellos, les consolaría y les daría gran bendición. Y aquí es donde yo me quiero detener. Joel profetiza muchísimo tiempo antes de el advenimiento, de la venida del Señor Jesús a la tierra, de su nacimiento y de su muerte, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne. Y quiero hacer un énfasis aquí. Cuando se refiere a sobre toda carne, específicamente la Biblia nos está hablando de aquellos que creen, que han creído, que han aceptado, que han decidido que su vida es entregada a Cristo el Señor. Y veamos qué es lo que dice el libro del profeta Joel en el capítulo 2. Este es un pasaje muy conocido por todos, en el versículo 28. Y después de esto, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Significa entonces que en medio del caos
hay un remanente llamado por el Señor para derramar su espíritu. ¿Y cuál es ese remanente? La iglesia, el pueblo de Dios disperso por todo el mundo, en todos los países que son parte del cuerpo de Cristo. Sí, usted que me escucha es parte de la iglesia. Sobre usted también está a punto de cumplirse esta promesa del derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida. ¿Y qué significa esto del derramamiento del Espíritu Santo sobre su vida? Quiero hacer un paréntesis y decirles que el Espíritu Santo es un regalo divino para la humanidad. Lo que diferencia a los seres humanos de los animales es que los hombres tenemos y las mujeres tenemos espíritu. La Biblia dice que cuando Dios creó todas las cosas, los animales, las bestias del campo, de momento el final de su obra, de su creación, fue al hombre. Dice que lo forma del barro. Pero es interesante que dice que una vez que el hombre fue formado, Dios sopló hálito de vida sobre su nariz y en el hombre entró espíritu. Y fue un alma viviente y tuvo un espíritu. Dios sopla entonces de su vida eterna. El zoe de Dios es soplado, es injerto en la vida del ser humano. Y eso le da conciencia. Eso le da también la entrada directa para poder comunicarse con Dios. Los seres humanos somos los únicos seres sobre esta tierra que podemos comunicarnos directamente con Dios a través de nuestro espíritu. Por eso la Biblia dice que su espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos de Él. Significa, amado hermano, que todo aquel que ha sido nacido de nuevo, que ha aceptado a Jesús en su corazón como Rey y Señor, que sigue en este camino del Evangelio, que se guarda, que se santifica en la palabra, que camina, alabado sea el Señor, como viendo al invisible, que no está poniendo excusas, porque hoy están de moda las excusas. La gente no quiere santificarse porque tiene excusa. La gente no quiere someterse con el Señor porque siempre habrá una excusa. Pero todos aquellos que dejan la excusa a un lado y que se someten al Señor, alabado sea el Cristo de la gloria, sobre ellos se derrama el Espíritu Santo de Dios y recibiréis poder, dice la Biblia en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es que el Espíritu Santo representa la gloria misma de Jehová, el poder, la unción, el fuego, el denuedo que nos hace predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, para decirle a este mundo que Jesucristo es el Señor y que en ningún otro hay salvación, porque solo hay un nombre en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, dado a los hombres, a través del cual podemos ser salvos, y este es el nombre de Jesús. Oh, Socotí, la vayasoa. Cuando usted entonces se da cuenta que el ser humano está perdido sin Dios, reflexiona, hace un alto en su vida y lo reconoce en todos sus caminos, es cuando usted verdaderamente tendrá el privilegio del derramamiento del Espíritu Santo, que es el cumplimiento profético para la iglesia en el día de hoy. Hechos capítulo 2, en el versículo 14 en adelante, dice la Escritura: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque esto no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, 9 de la mañana, estaban reunidos en el día de Pentecostés. Y el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante, dice: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablase. Y entonces la gente que eran de otras nacionalidades, de Macedonia, Mesopotamia, Ponto, Capadonia, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y otras regiones de África, que estaban allí en Jerusalén también, estaban atónitos, asombrados, diciendo: oh, ¿cómo es que estos pueden hablar en otros idiomas, en nuestros idiomas natales, en nuestros idiomas natos que hemos nacido nosotros? ¿Cómo es que estos pueden hablar si ellos viven aquí, si son de aquí, si son judíos? Y algunos irrespetuosos comenzaron a burlarse, a decir: lo que pasa es que estos están borrachos.
Seguro que estos pasaron toda la noche en una borrachera terrible. Y ahora que ya llega la mañana y el calor está un poco golpeando, entonces comienzan a hablar locuritas. Y Pedro les dice en el versículo 14 en adelante: estos no, señoras y señores, escuchen, estos no están ebrios, estos han sido llenos de la promesa que se ha cumplido en sus vidas y se derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Y el versículo 17 dice así: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Se da cuenta usted? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mi siervo y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales debajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo, y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y a todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. Y encontramos aquí una afirmación reiterada: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo tengo una pregunta para ti esta mañana: ¿qué nombre estás invocando? ¿Estás invocando el nombre de aquel que cumple sus promesas? ¿O estás invocando el nombre de aquel o de aquella que únicamente te hace sentir mariposa en el estómago, pero que no pasa nada con tu vida y sigue igual, porque todas las promesas que te ha vendido han sido efímeras? Porque si estás invocando el nombre del Señor, puedes tener la seguridad que el cumplimiento de la promesa para tu vida será pronto. Es que el tiempo de Dios, porque Él tiene estipulado un tiempo y un momento específico para derramar su gloria sobre cada uno, para dar dones a los hombres, para dar ministerios, pero Él reparte a cada uno según Él quiere, según le place. El capítulo 3 del libro de Joel nos habla acerca del juicio y la bendición. Fíjese usted que el Señor dice en síntesis, el capítulo 3, juzgará a las naciones, especialmente a aquellos que hayan tratado mal al pueblo de Israel, y que el pueblo de Dios recibirá una bendición especial, será reavivada, será restaurada, y se cumplirá la promesa que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Nosotros podemos aprender del libro del profeta Joel lo siguiente: primero, Dios siempre avisa antes de enviar su juicio. Número 2, Dios envía su juicio si el hombre y la mujer y la nación no se arrepienten. Número 3, la humildad y el arrepentimiento en cada ser humano son necesarios para restaurar una relación directa con Dios. Y número 4, el pecado conduce al inminente juicio de Dios para las naciones. Yo quiero orar por ti en este momento. Si tú que nos escuchas desearas el día de hoy humillarte delante del Señor y reconocer que le necesitas como tu Señor y Salvador, puedes levantar tu mano y repetir conmigo esta oración. Si tú también necesitas reconciliar con Cristo, puedes hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, me acerco delante de tu trono en este momento, reconociendo que he pecado, que te he fallado, que he abandonado tu palabra y que no he vivido una vida conforme a tus leyes, a tus designios. Pero hoy reconozco, Señor, que me he portado mal delante de ti. Acepto a Jesucristo como mi Señor, reconcilio con Él, renuevo mis votos. Te ruego que borres mi nombre del libro de la muerte, que lo inscribas en el libro de la vida, y que me regreses, que me vuelvas, que me retornes el gozo de tu salvación. Te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.